¿Y si todo lo que te contaron sobre Jesús no fuera toda la verdad? Prepárate, porque lo que vamos a desvelar hoy podría cambiar para siempre tu forma de ver la fe, la historia y de paso hasta el propósito de tu vida. Nos meteremos de lleno en una de esas curiosidades religiosas que, mira tú, son de las más ocultas, las más controvertidas y, ojo, de las más poderosas. Nos atrevemos a preguntar, ¿Jesús tuvo hijos? ¿De verdad hubo un linaje que la Iglesia ha silenciado por siglos? ¿Qué verdad espiritual tan profunda se esconde detrás de este silencio tan pero tan incómodo? Aquí, entre nosotros, te confieso que a veces la verdad es un trago amargo, pero qué liberador es tomarlo. Antes de que nos zambullamos de cabeza en este viaje que promete ser revelador, necesito que hablemos de tú a tú, ¿vale? Me doy cuenta de algo bastante curioso. Más del 80% de quienes ven nuestros videos no están suscritos al canal. Si este tema ya te ha picado la curiosidad, si de verdad buscas contenido que sea profundo, que te transforme, sin miedo a esas verdades que a veces duelen, pues hombre, suscríbete ahora mismo y no te olvides de activar esa campanita. Así te aseguro que no te perderás ni un solo capítulo de esta serie que, dicho sea de paso, está abriendo los ojos espirituales de miles de personas. Anímate a dejar un like si crees, con todo tu ser, que la verdad siempre debe salir a la luz y por favor, escribe en los comentarios, quiero la verdad completa. Es un acto sencillo, sí, pero te digo, activa algo en lo espiritual. Es como tu declaración pública de que estás más que listo para lo que viene. Esto no es un video más del montón, créeme, es un verdadero despertar. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy no solo puede agitar tus estructuras, sino que, lo juro, puede liberar tu alma de verdad. Hay preguntas que no solo te incomodan, es que te estremecen. Preguntas que son capaces de sacudir templos y de silenciar hasta los púlpitos más ruidosos. Y una de ellas, sin duda, es esta. ¿Jesús tuvo hijos? A primera vista, la sola idea parece una provocación, incluso para algunos, una blasfemia. Pero, ¿y si no lo fuera del todo? ¿Y si esta fuera justamente una de esas curiosidades religiosas que por muchísimos siglos se intentó sepultar bajo capas y capas de tradición, de miedo, de poder? No estamos aquí, ni de lejos, para atacar la fe de nadie, para nada. Lo que queremos es abrir una conversación que sea honesta, guiada, eso sí, por el Espíritu, sobre un tema que el silencio, por más que lo intentó, no ha logrado apagar. Porque si esta duda, fíjate tú, resurge generación tras generación, es porque el alma humana no se conforma, ni de chiste, con las verdades a medias. Y cuando la religión decide callarse, curiosamente, la palabra empieza a susurrar. Y esos susurros, mi querido amigo, se transforman en un clamor que no se puede ignorar. Vámonos al primer siglo. Pongámonos en los zapatos de la gente de entonces. Dentro de la cultura judía de aquella época, el matrimonio no era simplemente un deseo personal, era una responsabilidad espiritual ineludible. Imagínate esto, un rabino, para ser considerado una persona íntegra, de verdad completa, tenía que tener esposa e hijos. Era lo que se esperaba siguiendo a rajatabla el modelo patriarcal que la Torá enseñaba. Entonces, si Jesús fue llamado rabí, tanto por sus discípulos como por la gente, ¿cómo es que ningún evangelio, ni uno solo, menciona su estado civil? Este silencio, mi amigo, es tan absoluto que, paradójicamente, termina siendo ensordecedor. Y lo más llamativo, ¡qué barbaridad!, es que ningún fariseo, esos tipos que siempre estaban con la lupa puesta para desacreditarlo, usó su soltería como argumento en su contra. ¿Se les pasó por alto? Difícil de creer. Aquellos hombres, te lo digo yo, lo acusaron de todo.
de romper el sábado, de estar poseído por demonios, de andar con pecadores. Pero jamás, te repito, jamás. Lo atacaron por ser soltero. ¿Será acaso porque no lo era? Este silencio nos empuja a mirar los evangelios no solo con la fe de siempre, sino con un discernimiento que va más allá de lo obvio, ¿no crees? En medio de todos esos milagros y parábolas que nos cuenta la Biblia, Jesús aparece siempre rodeado de gente, mujeres, discípulos, seguidores, y entre esas mujeres hay una figura que sobresale con una fuerza tremenda, como un susurro constante: María Magdalena. A ver, piénsalo bien. Se la menciona con nombre propio, algo ya de por sí inusual en textos antiguos de ese calibre, y está presente en momentos cruciales, decisivos, como la crucifixión y la mismísima resurrección. ¿Te has parado a pensar que fue ella y no Pedro, ni Juan, ni ninguno de los 12 quien tuvo ese privilegio tan enorme? Vaya que sí. Esa es una de esas curiosidades religiosas que a muchísimos les encanta ignorar, porque el papel que María ocupa en la narrativa no se puede explicar solo por lealtad o devoción. Parece haber algo más, ¿sabes? Algo que realmente incomoda, que fue borrado, silenciado y tal vez muy intencionadamente. Algunos evangelios apócrifos, como el famoso de Felipe, van mucho más lejos, diciendo que Jesús la amaba más que al resto de sus discípulos y que la besaba con mucha frecuencia. La palabra griega que se usa para describir su relación, koinonos, es tan íntima que en otros contextos podría incluso implicar matrimonio. ¿Te das cuenta del peso que tiene esto? De la verdad que podría encerrar. No estamos hablando de teorías modernas, de elucubraciones de hoy, sino de textos antiquísimos, resguardados en cuevas, ocultos por siglos y que apenas ahora están saliendo a la luz. No es cuestión de creer a ciegas todo lo que dicen, pero tampoco podemos descartarlos así como así, solo porque no encajan con lo que nos han enseñado de siempre. Son, sin duda, curiosidades religiosas que nos invitan a ver más allá del dogma, más allá de la versión oficial. ¿Qué te parece? No hay pruebas concluyentes de una unión terrenal, ni tampoco negaciones absolutas. La Biblia, en su sabiduría, guarda silencio, pero este silencio no se debe ignorar, sino explorar con una mezcla de respeto, profundidad y una sed espiritual insaciable. Porque algo hemos aprendido en este largo camino de los siglos. Cuando la institucionalidad guarda silencio, el Espíritu Santo, mi amigo, no se queda callado, levanta voces. Y quizás, solo quizás, esta pregunta, más que buscar una respuesta definitiva, está llamando a despertar una fe más profunda, menos dogmática, más viva, una fe que no tenga miedo de preguntar, porque sabe que Dios, en su infinita grandeza, jamás teme responder. Y justo aquí es donde arranca nuestra verdadera travesía, amigo mío, porque esta que te presentamos no es una simple teoría al margen, no, para nada. Es una inquietud que ha cruzado los siglos, que por cierto aparece en manuscritos que son de lo más antiguo, que se debatió con ahínco en aquellos concilios de antaño y que finalmente fue rechazada, a saber por qué, por los guardianes de la ortodoxia. Aquí la pregunta es clave. ¿Fue por falta de pruebas contundentes o tal vez por un exceso de peligro que esto se mantuvo en la sombra? Piénsalo bien. ¿Qué habría cambiado en nuestra percepción si Jesús realmente hubiera tenido descendencia? Y si, lejos de debilitar su divinidad, esto hubiera humanizado aún más su mensaje, haciéndolo incluso más cercano a nosotros. Este es solo el primer escalón de nuestra aventura, ¿eh? Y si, por ventura, tu corazón ya está sintiendo esa punzada, esa curiosidad que indica que hay algo más por descubrir, pues quédate, no te muevas, porque lo que viene ahora, ojo, puede sacudir hasta los cimientos de tus estructuras, pero también, y esto es lo más bello,
puede traer una luz deslumbrante a esos rincones olvidados de tu fe, para que podamos entender de verdad si Jesús pudo haber tenido esposa o hijos. Lo primero, y es algo innegociable, es que tenemos que meternos de lleno en el mundo donde Él vivió. No podemos, ni de broma, ponernos a analizar la vida del Mesías con las gafas del siglo XXI, que va, ni con doctrinas que se armaron siglos y siglos después de su paso por la tierra. Necesitamos retroceder en el tiempo, volver a la Palestina del primer siglo, a esa sociedad que estaba profundamente arraigada en la tradición judía, como un roble viejo. Allí, créeme, el matrimonio era mucho más que una simple ceremonia o un papel firmado. Era una responsabilidad espiritual que se tomaba muy en serio. Según la Torá, que era su ley de vida, todo varón, sin excepción, tenía el deber de contribuir a la continuidad del pueblo de Dios. Era, te lo digo, parte integral del plan divino. Así que ser soltero, especialmente si eras un rabino, no solo era raro, era casi inaceptable. Aquí es donde nos topamos, de lleno, con una de esas curiosidades religiosas que, la verdad, incomodan un montón. Y es justo aquí donde nos encontramos, con una de esas curiosidades religiosas que te dejan pensando, ¿sabes? A Jesús lo llamaban rabí, enseñaba en las sinagogas con una autoridad que dejaba a todos boquiabiertos. Y sin embargo, ni una sola mención de esposa alguna. ¿Cómo se explica eso? Y lo más curioso es que en su época, ¿por qué no escandalizó a nadie? Si el celibato era una rareza, una excepción reservada normalmente para sectas bien radicales, como los esenios, ¿por qué los fariseos, que eran maestros en buscarle defectos a todo el mundo, jamás usaron su supuesto estado civil en su contra? Vaya pregunta. ¿Será que no era soltero como nos han hecho creer? ¿O quizás su manera de vivir estaba pero tan alineada con un propósito eterno que no necesitaba de validaciones humanas? Sea como fuere, ese silencio en los textos bíblicos sobre su vida afectiva es pero tan absoluto que hasta resulta sospechoso. Y mira, cuando el silencio habla tan fuerte, no se puede simplemente ignorar, ¿verdad? Podría ser por una profunda reverencia, o quién sabe, tal vez por una sutil censura. La verdad del asunto es que Jesús, para nada, vivió como un ermitaño aislado del mundo. Todo lo contrario. Fíjate bien, compartió la mesa con pecadores. Imagínate, sanó a los enfermos a plena luz del día en plazas públicas, caminó entre la gente común, era accesible, muy emocional y profundamente humano. Lloró, sí, derramó lágrimas por Lázaro, se conmovió de verdad ante la viuda de Naín, y hasta los niños lo abrazaban sin recelo. No era un espíritu que flotaba por encima de la tierra, ¿qué va? Era carne y sangre, un ser profundamente encarnado. Por eso, cuando nos dicen que no tuvo esposa ni hijos, debemos detenernos un momento y preguntarnos, ¿nace esa conclusión solo del texto bíblico o más bien de las tradiciones que vinieron siglos después? Porque, aunque te parezca increíble, muchas de las curiosidades religiosas que hoy se enseñan fueron definidas más por concilios eclesiásticos, por decisiones humanas, que por una verdadera revelación divina. Y esa es una distinción, mi amigo, que cambia todo el panorama. Pero hay algo más que merece nuestra atención, ¿no crees? Si Jesús se hubiera casado, ¿habría eso de alguna manera disminuido su santidad? ¿Lo habría hecho menos hijo de Dios? Claro que no. De hecho, si lo piensas bien, podría haber resaltado aún más su humanidad, su cercanía con nosotros, su capacidad de vivir una vida plena en todos los sentidos. La Biblia misma, en Hebreos 4:15, nos dice algo poderosísimo, que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, ¿por qué querríamos excluir la esfera emocional, afectiva o incluso romántica de esa experiencia tan completa? ¿Será que nos da miedo un Jesús que sea demasiado humano?
porque eso nos obligaría a acercarnos más a Él y por ende a parecernos más a Él en nuestra propia vida. Esta es, sin duda, una de esas reflexiones que no se resuelven en un abrir y cerrar de ojos, pero que, vaya que sí, abren caminos profundos en nuestra búsqueda espiritual. Y es justo ahí donde el Espíritu Santo, con su sabiduría, entra en acción, guiando a quienes no tienen miedo de preguntar. Porque más importante que saber si Jesús fue casado es entender el por qué esta posibilidad fue censurada, negada y silenciada durante tantos siglos. Y si fue por control, por miedo o por una estrategia eclesiástica, entonces, mi amigo, tenemos el deber de levantar la voz, no para armar polémica, para nada, sino para caminar con paso firme hacia la verdad. Porque la verdadera fe no se desmorona ante preguntas difíciles. Al contrario, se fortalece. Así que, si sientes que algo dentro de ti está despertando con esta conversación, si estas curiosidades religiosas resuenan con un llamado más profundo, prepárate. Lo que viene puede desafiarte, sí, pero también, y esto es lo mejor, puede liberarte de una forma que nunca imaginaste. Cuando hablamos de las mujeres en la vida de Jesús, inevitablemente, un nombre aparece y atraviesa los evangelios como un susurro constante, casi ineludible: María Magdalena. Su presencia, ¿sabes?, es intensa, inconfundible, pero también está envuelta en un velo de misterio, como si algo se nos escapara. Ella está allí, sí, en los momentos más dolorosos y cruciales, al pie de la cruz, con el corazón roto, frente a la tumba vacía, sintiendo el vacío, y es ella quien recibe la primera aparición del resucitado. ¿Te has dado cuenta de la trascendencia de esto? Fue ella, y no Pedro, ni Juan, ni siquiera uno de los 12 quien tuvo ese privilegio inmenso. Esa es una de esas curiosidades religiosas que muchos prefieren simplemente pasar por alto, porque el lugar que María ocupa en la narrativa no se puede explicar únicamente por fidelidad o devoción. Parece haber algo más, ¿verdad? Algo que incomoda, que fue borrado, silenciado, y sí, quizás, intencionadamente. Algunos evangelios apócrifos, como el famoso de Felipe, van mucho más allá de lo que nos dice la Biblia canónica. En ellos se dice que Jesús la amaba más que a los demás discípulos y que, de hecho, la besaba frecuentemente. La palabra griega utilizada para describir su relación, koinonos, es tan íntima que en otros contextos, ojo, podría implicar hasta una unión matrimonial. ¿Te das cuenta del peso que tiene esta revelación, de la implicación que podría tener? No estamos hablando de teorías modernas, de hipótesis que surgieron ayer, sino de textos antiquísimos que se conservaron en cuevas, que permanecieron ocultos durante siglos y que por fin están siendo redescubiertos en nuestros días. No se trata, para nada, de aceptar a ciegas todo lo que estos textos afirman, pero tampoco podemos, simplemente, desecharlos sin más, solo porque no encajan con lo que nos han enseñado siempre. Son, mi querido amigo, curiosidades religiosas que nos invitan, con insistencia, a mirar más allá del dogma establecido, a ir más allá de la versión oficial que se nos ha presentado. ¿Te animas a seguir explorando? Ahora, detengámonos un momento y pensemos en esto. ¿Por qué una figura tan central como María Magdalena fue, por la tradición, reducida a ser una simple prostituta arrepentida, cuando ningún evangelio canónico, ni uno solo, afirma tal cosa? ¿Por qué esa necesidad imperiosa de rebajar su papel, de minimizar su importancia? Si María Magdalena fue, como muchos estudiosos y creyentes hoy piensan, un símbolo poderoso de la Iglesia restaurada, una especie de figura profética de la novia espiritual de Cristo, entonces, ¡pum!, entender su verdadero rol cambia completamente nuestra perspectiva de todo. Ella fue testigo de primera mano, mensajera de la resurrección, una discípula de una fidelidad inquebrantable.
De hecho, algunos eruditos, con justa razón, la llaman la apóstol de los apóstoles. ¿Y qué pasaría si ese título no fuera una mera expresión poética, sino una verdad profunda que se intentó ocultar durante siglos? Una verdad que, si saliera completamente a la luz, desarmaría estructuras de poder y obligaría a la Iglesia, tal como la conocemos, a reconciliarse de una vez por todas con su propio pasado. Imagínate el impacto. Imagínate esto por un instante, ¿eh? Y si María Magdalena representa algo muchísimo más que una simple seguidora del Maestro. Y si en ella, en su figura, se esconde un código profético que habla de la identidad femenina en el reino de Dios, del llamado a una iglesia que no es una estructura fría, sino una novia restaurada, íntima, ardientemente apasionada por el Maestro mismo. No es pura coincidencia, te lo aseguro, que el libro de Apocalipsis hable de una novia vestida de lino fino, que está preparada, lista, para las bodas del Cordero. Y tampoco es casualidad, ni de lejos, que María sea la primera persona en recibir la comisión tras la resurrección. Ve y diles. Ella fue la primera en ser enviada. ¿Te das cuenta? La primera evangelista del Cristo resucitado. Esto no es una simple anécdota, una historia bonita. Es una revelación profunda, una de esas curiosidades religiosas que cuando se entienden desde una perspectiva espiritual, abren puertas a dimensiones de la fe que son mucho más hondas y transformadoras. Esto, mi amigo, es para reflexionar. Por eso, mi querido amigo, al contemplar la figura de María Magdalena, no podemos hacerlo con esos ojos doctrinales que ya están condicionados por lo que nos han enseñado, ¿verdad? No, tenemos que mirarla con los ojos del Espíritu. Su historia no solo fue tergiversada, sino que tristemente fue modificada estratégicamente para que la Iglesia institucional no tuviera que enfrentarse al escándalo de una mujer que muy probablemente representaba la parte más íntima y reveladora de la vida de Jesús. No estamos hablando solo de una relación humana, ojo, estamos hablando de un reflejo espiritual, de una conexión que trasciende lo terrenal. Y si esta mujer, a la que silenciaron por siglos, hoy el Espíritu está despertando sus ecos para que volvamos a mirar aquello que fue escondido. ¿No crees que es por algo? Y si sientes que esto toca alguna fibra en tu alma, que te resuena por dentro, entonces no lo ignores, porque lo que viene, te lo prometo, puede ser una de las revelaciones más grandes de tu camino de fe. No te quedes con la duda. Y mira, después de todo lo que hemos explorado juntos, de cada capa de historia desvelada, cada velo rasgado y cada silencio confrontado, solo nos queda una pregunta crucial, ¿eh? ¿Qué vas a hacer tú con esta revelación? Porque créeme, esto no ha sido solo un contenido para que reflexiones. Ha sido un llamado espiritual, una provocación santa, una invitación directa del cielo para que volvamos a lo esencial. Sí, hemos hablado de teorías, de evangelios apócrifos, de concilios y de silencios. Pero todo eso al final nos ha conducido a una verdad mucho más poderosa. Tú fuiste llamado a ser hijo, y más que eso, parte de la novia. Esa es una de las curiosidades religiosas más ignoradas, que el mayor escándalo no es que Jesús haya tenido hijos biológicos, sino que tú hayas sido elegido para ser uno de ellos por el Espíritu. Si llegaste hasta aquí, no fue por pura casualidad. Dios está activando algo en tu interior. ¿Sabes? Esta no fue solo una reflexión, que va, fue un llamado. ¿Qué piensas tú sobre la idea de que Jesús pudo haber tenido una descendencia oculta o que la verdadera herencia está en los hijos espirituales? Anímate a dejar tu opinión en los comentarios con respeto, fe y valentía. Tu comentario, te lo aseguro, puede despertar a otros. Si esta conversación tocó tu alma, dale un buen like
Y por favor, suscríbete al canal ahora mismo y activa esa campanita para que no te pierdas los próximos capítulos de esta jornada reveladora. Y hablando de revelaciones, no te pierdas el próximo video. CTA para el próximo video que aparecerá en la pantalla, donde desvelaremos el verdadero papel de María Magdalena, no como la pecadora arrepentida que nos contaron, sino como la figura profética de la novia restaurada. Te aseguro que será un giro que te sorprenderá. Hasta la próxima, con revelaciones de la Biblia.